Buen día, mi nombre es Carlos Julio Pérez Muñoz, estudiante de la UNAD. Estaré hablando sobre cifrado simétrico. Primero de todo, cifrado simétrico, ¿qué es? Ventajas, desventajas y cómo funciona. El cifrado simétrico es una forma de cifrar datos. Este sistema emplea una única clave para transformar datos originales en una forma ilegible, cifrado, y luego revertir ese proceso para restaurar la información original descifrado. La seguridad radica en la protección de esta clave compartida, la cual debe ser conocida únicamente por las partes autorizadas, garantizando así la confidencialidad del intercambio. Como pueden ver, aquí está, digamos, encriptando o cifrando un texto y lo van a desencriptar o descifrar en la siguiente parte. Esto es ahorita estaremos hablando un poco de esta gráfica. Definición de descifrado simétrico. El cifrado simétrico es un paradigma criptográfico donde la única clave es utilizada tanto para cifrar como para descifrar datos. Este método caracteriza su eficiencia en términos de velocidad y recursos computacionales, ya que la misma clave se aplica en ambas direcciones del proceso criptográfico. En un entorno pues ya profesional se pueden utilizar cifrados simétricos por seguridad la información, ya sea para transmitir datos de forma a lugares de servidor entre dos servidores, hablando ya de una parte corporativa o de pronto de persona a persona donde se esté hablando de datos pues de carácter importante y estaríamos cifrando junto a la clave y esta clave actuaría como secreto para cifrar y descifrar los datos, asegurando pues que al servidor autorizados conozcan esta clave y puedan acceder y comprender la información transmitida, así pues protegiendo la confidencialidad de los datos que hemos emitido. Ventajas y desventajas. Las ventajas. La carga computacional asociada al cifrado simétrico es menor y lo que resulta en un rendimiento más eficiente. Es eficaz en grandes cantidades de datos y para el rendimiento del sistema. Los algoritmos de cifrado son más fáciles de implementar y su integración en el sistema de aplicación es más sencilla. Generalmente es más rápido que el cifrado asimétrico, ya que implica operaciones matemáticas menos complejas. Puede ofrecer un nivel de seguridad comparable al cifrado asimétrico cuando se utilizan claves largas y las claves simétricas son más cortas que las claves asimétricas, lo que facilita su generación y gestión de almacenamiento. ¿Cuáles serían sus desventajas? Principalmente la desventaja es la necesidad de compartir esta clave de manera segura, ya que para las partes autorizadas, ya que la clave puede ser de un desafío, especialmente en entornos de distribuidos. La movilidad de la clave puede ser más difícil de manejar en comparación con el cifrado simétrico. Si la clave simétrica se ve comprometida, todo el historial de la comunicación cifrada y la clave también sería un riesgo. La diferencia entre el cifrado asimétrico y simétrico nos proporciona de manera inherente el mecanismo de autenticado directo. A menudo utilizan juntos como un hash para abordar estos aspectos. ¿Cómo funciona un cifrado simétrico? Primero tendremos la clave, que es la parte que se acuerda en la clave secreta antes de la comunicación. Un cifrado donde el remitente utiliza un algoritmo de cifrar y transforma el texto en forma de texto cifrado. La transmisión, que el texto cifrado se transmite al destinatario. Y un descifrado, que es el que el destinatario, utilizando la misma clave y el algoritmo, descifra y revierte el proceso para obtener el texto final. ¿Cuáles serían sus componentes? Un texto de sin formato, un mensaje original, algoritmo de cifrado que convierte el texto sin formato en texto cifrado, una clave que pues es la que codifica el mensaje, el texto cifrado, el mensaje codificado, el algoritmo de cifrado, el reverso del algoritmo de cifrado. Uso de cifrados simétricos. Se puede utilizar en aplicaciones de pago como protección de PIN y transacciones con tarjetas, certificaciones de emisor, asegurando remitente de mensajes de quien dice ser y producción de números aleatorios. Acá unos ejemplos de cifrado simétrico. El AES, el Advanced Encryption Standard, amplio y adoptado por su eficiencia en seguridad. El IDEA, International Data Encryption Algorithm, utiliza claves de 128 bits. El RC4, utilizado para el cifrado de flujo, aunque su seguridad ha sido ya cuestionada. El DES, el Data Encryption Standard, considerado inseguro hoy en día debido a su corta longitud de clave. El 3DES, triple DES, aplica los mismos DES tres veces, pero la AES es preferido con la actualidad. El Blowfish, enfocado en la velocidad y eficiencia.
y el TOWISH, que es alternativa del Bullwhip diseñado para ser eficiente en hardware y software. Aquí tenemos unos tipos de cifrado simétrico, de cifrado de bloques, en el cual el cifrado de bloques, los datos de entrada si vienen en bloques de un tamaño específico, generalmente entre 64 y 60 o 128 bits, y son tratados de forma independiente durante el proceso de cifrado. Este modo ofrece mayor seguridad y resistencia a ciertos tipos de ataques. Aquí podemos ver una figura en la cual habla de este cifrado. Ahora el cifrado de flujo, los cifrados de flujo cifran los datos de manera continua, bit a bit, a medida que se transmite utilizando secuencias de clave, generada por un generador de números pseudo-aleatorios. Este modo requiere sincronización entre el emisor y el receptor para garantizar que ambos utilicen la misma secuencia de clave. Aquí tenemos un ejemplo de cifrado de flujo o de stream, donde pues suponemos que tenemos una palabra que llama Hucotic utilizando la clave 0123. Para ello utilizaremos pues el cifrado, en este caso pongamos que el algoritmo de cifrado, es decir, conjunto de tareas que toman un texto plano de entrada y una clave asimétrica. Devuelven un texto cifrado a realización de una operación XOR entre el bit de texto plano y el de la clave. En nuestro caso traducimos el carácter AXI de palabra Hucotic y representamos en hexadecimal para facilitar la operación de bits y obtenemos el siguiente, que sería lo que tenemos aquí Hucotic y el hexadecimal, lo que aparte que tenemos abajo. Si hacemos lo mismo con la clave, o sea, el 0123 estaría aquí abajo los números. Ahora procedemos a hacer un XOR para que cada valor hexadecimal, como la clave es más corta que la cadena, vamos a repetirla hasta completar el texto plano. Aquí tenemos nuestro texto plano donde está un toki y en hexadecimal. Y está el 0123, como es mucho más corta, se hace para completar, se repite esta. Ahora, en la cadena ZEPD, en el texto descifrado en el origen, Alice le envía a Bob, que le envía a Bob. Ahora vemos cómo el cifrado de texto al obtener el mensaje original, en ese caso, y en este caso particular, el algoritmo de cifrado de XOR es simétrico, no confundir el concepto de criptografía simétrica en general, por lo que utilizaremos el mismo algoritmo para descifrar el contenido que hagamos prueba. Sería esta la respuesta para la persona que va a recibir el mensaje. Entre los algoritmos de cifrado simétrico de Stream es más conocido que se encuentra el RC4 y el Salsa 20 y el Chacha. En general se tratan algoritmos más eficientes que los de bloques, igualmente por su forma de trabajo suelen ser más propensos a ataques, por ejemplo el RC4, hoy considerado obsoleto. Ahora, simetría de bloques, donde existen dos tipos de cifradores simétricos, que en lugar de encriptar uno de flujos continuos de bits, sino que viven datos de bloques de igual tamaño. La encriptación obtenida de bloques cifrados que luego se utilizan para componer textos cifrados. En este caso, el texto cifrado genera encriptando bloques de tamaño fijo de texto plano. Los tamaños más comunes son de 128, 256, 384 y 512 bits. Estos cifrados generan a partir de contraseña y una función de derivación de clave. Una clave de tamaño necesario para encriptar un bloque de datos. El tamaño en clave así depende del tamaño del bloque seleccionado. Aquí tenemos un ejemplo donde el bloque de textos M1 y M2 generan un texto cifrado y C1 mediante el uso del algoritmo de encriptación y una clave simétrica también la imagen donde podemos mostrar en esta imagen donde está encriptando en forma de bloques y desencriptando. Confidencialidad. La confidencialidad se logra cuando el emisor cifra un mensaje utilizando cifrado simétrico y una clave secreta. Y el receptor puede cifrar el mensaje utilizando el mismo algoritmo y clave secreta. Esto asegura que aunque el atacante cualquiera capture los datos descifrados, no podrá obtener el texto plano sin la clave secreta. Y el desafío es compartir esta clave, generalmente resuelto mediante otros mecanismos como el de Diffie-Hellman. La autenticidad. Para garantizar la autenticidad, el receptor debe verificar el mensaje realmente proviene del emisor. Esto se logra mediante funciones hash, donde el emisor combina sus mensajes con una clave secreta, clave de autenticidad y calcula el hash. Y luego envía el mensaje del hash al receptor. Y este receptor repite el proceso y compara los hashes si coinciden y asegura los mensajes de auténticos que solo el receptor
solo el emisor, quien posee la clave de autenticación, puede haberlo enviado. De este modo también garantiza el no repudio. La integridad. La integridad se asegura cuando el receptor verifica que el mensaje no funciona, no fue alterado durante la transmisión. Al comprobar que el hash coincide, el receptor confirma que el mensaje no ha sido modificado y manteniendo su integridad. Seguridad completa. Para lograr la seguridad completa se puede cifrar el mensaje y luego calcular el hashmark, mensaje auténtico, sobre el texto, cifrando o calculando el hashmark sobre el texto plano y luego cifrar todo el contenido. Esto combina confidencialidad, autenticidad e integridad en un único sistema de seguridad. Aquí estaría la parte de la biografía que utilicé para recopilar los datos para la exposición. Y eso es todo. Muchas gracias.